Bueno, ok, ahora toca el turno de cablear lo que es el switch intermitentes. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya tengo aquí cable, es un calibre 18, si no mal recuerdo, creo que por aquí está el número. Sí, calibre 18, ahí se alcanza a ver. Y lo que voy a hacer es, vamos a sacar 3 líneas de lo que es este mando, lo que sería el mando izquierdo, de donde vienen las direccionales, lo que sería acá derecha, izquierda. Y lo vamos a tomar de su conector, de estos cables que son azul claro, naranja y gris. De esos 3 nos vamos a conectar para sacar de ahí lo que van a ser la corriente que viene tintilante o destellante, y la que lo va a mandar o a la izquierda o a la derecha, ¿sale? Entonces lo primero que voy a hacer con el cable es más o menos medir cuánto está de aquí a donde lo estábamos colocando, que era en la parte trasera de la batería, ¿sale? Que yo creo que aproximadamente van a ser entre 70 y 1 metro de largo el cable, ¿va? Entonces vamos a cortar los 3 cables, necesitamos 3, y ahorita vemos qué es lo que vamos a seguir. Ok, bueno, ya acabo de cortar lo que son los 3 cables que necesitamos, que vamos a tomar de este mando, y los echamos para atrás. Los van por atrás escondidos, bueno, no escondidos pues, sino que por donde van a pasar normalmente, y los dejamos hasta acá, donde está el switch y donde vamos a terminar haciendo las conexiones, ¿sale? Entonces esto es muy sencillo, y ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces ya tengo aquí estirado todos los cables, y lo que vamos a hacer es ponerle terminales de estos cables, porque lo que voy a hacer es tomar del arnés de lo que viene siendo el mando, y no de lo que es del arnés de cables, porque aquí si necesitamos cambiarlo, quitarlo, lo que sea, pues vamos a dañar y ya tendremos que reemplazar todo. Y en cambio el arnés de lo que es el mando, obviamente ese, si se echa a perder, pues lo volvemos a cambiar por otro y por otro y por otro, y eso no hay ningún problema, ¿va? Entonces vamos a interceptar estos 3 cables aquí, y acá le vamos a poner terminales, ¿sale? Bueno, entonces aquí voy a interceptar estos 3 cables, gris, naranjita y azul, ¿vale? Le vamos a hacer aquí una peladita, y le vamos a poner la contraria a estas terminales que le acabamos de poner, para hacer aquí las conexiones, y pues ya tener esto ya cubierto, ¿va? Y ya nada más ir a la parte de atrás a hacer la otra conexión.
Bueno, ok, ya tengo tirado lo que es todo el arnés que va a ir para las direccionales allá atrás, pero ahora pues como lo hice así, no vamos a saber qué punta es la de allá con la de acá, ¿sale? Para eso vamos a utilizar el multímetro en escala de continuidad, ya se la saben, para que cuando toquemos una punta aquí y toquemos otra allá, nos diga exactamente cuál es el cable que estamos tocando. Entonces ahorita vamos a agarrar el azul, nos vamos a ir por el azul y vamos a buscar cuál es la punta de allá para conectarla con la punta de allá azul, ¿vale? Esos es casi los mismos colores. El único que cambia aquí es el gris, pero bueno, allá viene azul fuerte. Ese se va a conectar así, el otro con azul y azul y naranja, ¿va? Eso no tiene ningún problema. Entonces vamos a identificar cuáles son los cables y los vamos a ir poniendo allá. Ahorita nada más los voy a conectar y los voy a encintar, los voy a poner termofit sin soldar, porque obviamente es para, y aparte de todo se dejó más largo, porque así ya pues ya podemos ver por dónde lo vamos a dejar, si lo vamos a dar más vuelta o lo que sea. Pero entonces queda un poquito más largo de lo que necesitamos, ¿vale? Entonces lo conecto y ahorita ya les enseño cómo está el resultado final. Bueno, entonces ya están identificados aquí los colores con el azul claro, con el azul claro, naranja con naranja y el azul fuerte con el amarillo que sería el gris allá. Entonces ahorita los voy a conectar bien. Estos van a quedar por el momento así, no los voy a soldar, más bien sí les vamos a poner un poquito de cinta o algo para aislarlos, pero no se van a soldar porque todavía debemos determinar por dónde va a pasar todo el cable y todo. Pero ahorita para hacer la prueba y vean cómo sí funcionan o no funcionan, están perfectamente así, ¿sale? Entonces déjenme los encinto y ahorita les muestro el resultado. Bueno, ok, ya tengo listo la conexión, ya quedaron perfectamente unidos. Como les decía, ahorita va a quedar así, no se va a soldar con estaño ni se les va a poner termofit, porque obviamente tengo que pasar bien el cable, pero lo que quiero saber es que estén funcionando. Entonces, si yo pico aquí el botoncito, acá adelante ya deberían estar titilando las dos y perfectamente ya están las dos. ¿Sale? Se ven así como en la cámara, no sé por qué se ven como disparejas, creo, pero bueno, están funcionando las dos al mismo tiempo y ya quedó conectado perfectamente. Entonces bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la instalación del sistema eléctrico. Y bueno, ya vieron que ya tenemos luces direccionales, intermitentes, y ahora ya nada más toca empezar a deshacer este pedazo para poder recortar este cable, hacerlo un poquito más corto para que no esté volando aquí, que es el de las intermitentes, y lo que vendría siendo el de este que es el del CDI. Y vamos a buscarle hacerle una base o un espacio al fusible, ¿vale? Entonces no sé si por aquí, por acá o adentro de la caja. Bueno, ya veremos, para poder ahora sí ya saber por dónde vamos a pasar todo el cableado, dónde vamos a poner las intermitentes y dónde vamos a sacar las direccionales traseras, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hacer los cortes aquí. Quiero hacer unos cortes con cuidado para no llevarnos algún cable. Y aquí le habíamos marcado más o menos hasta dónde tenemos que quitar para sacar los cables y no pasarnos. Bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente por el momento. Este llega aquí, ahí lo podemos dejar. Vamos a volver a cerrar aquí. Y este que es el del CDI, vamos a ver. Aquí lo que nos va a estorbar es la tierra. Esta la podemos hacer un poquito más larga. Y bueno, este que sería el de el fusible, ¿vale? Este se va a quedar aquí de igual manera porque es el que va para el pedal del freno de pie, ¿vale? Entonces ese no tiene caso, porque como es el mismo largo del arnés, pues no tiene ningún caso que se extienda. Entonces vamos a ver aquí, cortarlo y ponerlo más o menos aquí a esta altura.
Entonces lo que voy a hacer aquí es cortarle aquí a la mitad exactamente. Le vamos a añadir para poderlo hacer para atrás y que no esté quedando muy corto, porque si lo ven de acá queda muy corto. Déjenme les muestro. Entonces por ahí, de este lado, pues queda así como corto. Y lo que quiero evitar es que se jale o que tenga pues mal juego. Entonces aquí lo podemos conectar bien, ¿vale? Nada más añadiéndole un poquito más. Y bueno, lo que es el de los flashes, pues es un montón lo que se separa, ¿vale? Pues vean, nada más. Entonces, pues yo creo que le vamos a cortar así este pedazo y aquí lo vamos a volver a unir, ¿vale? Para que no quede tan largo, no es necesario que queden tan largos los cables. Porque tampoco recuerden que los podemos hacer así, porque si los hacemos así se vuelve como una bobina, entonces pasa mucha corriente por aquí, entonces no va a ser un corto o algo, un mal funcionamiento, ¿vale? Entonces lo mejor es cortarlo y añadir y dejarlo pues lo más corto o lo más, dejarlo de 2 a 3 centímetros de distancia para que tenga un juego también, ¿sale? Y bueno, como les decía, este va a quedar en el mismo lugar y ahorita vamos para dónde lo metemos. Bueno, entonces vamos a empezar por cortarle la tierra al CDI, ¿vale? Entonces tomamos la mitad, cortamos, sacamos punta. No tengo cable verde, pero bueno, nos sirve este también, no importa. Y vamos a unir aquí. Ahorita no importa el largo ni de cuál nos agarremos. Lo que queremos tener es un pedazo de cable, ¿sale? Ahorita no importa el termofit porque de todos modos lo podemos meter por el otro lado y no pasa nada. Pues hacemos aquí el empalme y lo estañamos. Un poco de pasta para soldar. Listo, ya quedó bien soldado y ahora sí ya nada más veríamos cuánta es la distancia que necesitamos, cortamos y volvemos a empalmar. Ahora sí no se nos vaya a olvidar poner el termofit, porque si no ya no vamos a poder. Ya no funcionó. Bueno, entonces ya tengo terminado la añadidura que se le hizo acá para que tuviera corriente del CDI. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, antes de empezar a encintar esto, vamos a cortar vamos a tratarlo de dejarlo más cortito que se pueda, sin que se pierda la flexibilidad o el movimiento normal, ¿vale? Entonces yo creo que por aquí le vamos a quitar aquí y del otro acá. Con eso yo creo que es más que suficiente. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a unirlos. Aquí ya no se le va a necesitar añadir, nada más juntar los colores y listo. A ver, les quiero mostrar entonces cómo yo hago los empalmes, ¿sale? Entonces déjenme los acerco un poquito. Bueno, ahí espero que se alcance a ver bien. Entonces lo que yo hago es pongo la mitad y la mitad de los hilos del cable, de un lado y del otro. Ahí aproximadamente, no tiene que ser muy exacto, y del otro lado igual, pero antes déjenme le pongo termofit, vamos a ponérselo de este lado, así, y le abro del otro lado, ¿sale? Entonces ya tenemos la mitad y la mitad, y los uno, así, cierro este lado, antes de que se salga, ahí. Cierro el otro aquí, y le tuerzo, ¿vale? Entonces queda esos dos cuernitos y luego lo paso por atrás, ahí lo enrollo y el del otro lado lo paso por delante y lo enrollo, ¿vale? Entonces ya queda pues mucho más duro, ¿sale? Y pues bueno, como saben, pues obviamente se le pone su pedazo de estaño y con eso queda cerrado, ¿vale? Entonces vamos a ponerle estaño, un poquito de pasta primero por todos lados, lo embarramos bien y ponemos estaño. Listo, ya quedó bien estañado. Así le pasamos el termofit
eléctrica. Ahí está. Y pues obviamente le pasamos un poquito de fuego. Yo tuve que ir a conseguir otro encendedor porque ya no servía. Listo, entonces ya quedó esto también. Ya quedó aquí lo que es el de los flashes o el intermitentes, el del freno y el del CDI. ¿Vale? Entonces esto ya lo podríamos encintar, yo creo como aquí, como estaba. O ¿saben qué? Bueno, nada más le vamos a poner aquí para que no se deshagan las distancias, un pedazo de cinta, y al último lo que voy a hacer es encintarlo con esta cinta de tela para que quede pues un poquito más original, ¿vale? Entonces ahorita nada más vamos a poner aquí para que no se pierdan las distancias y con eso ya podríamos terminar, ¿sabes? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Ya vieron que tenemos intermitentes, luces, direccionales. En general ya está todo conectado. La parte de enfrente ya tenemos el switch. Tenemos lo que es la conexión o alargamos lo que es el CDI. Y el cubo de los flashes ya están en su posición también. Y ya vamos a empezar a trabajar con la parte trasera donde está la batería. Donde vamos a meter lo que es el fusible. Y bueno, algunos otros componentes, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en el próximo. Bye.